Bienvenidos a Donde Dios está, buscando y hallando a Dios en todas las cosas. Del Ministerio Hispano Ignaciano de la Provincia del Este de la Compañía de Jesús en los Estados Unidos. Hola a todos, volvemos a Donde Dios está y les presento a Alec, un jesuita en formación, y su servidora Cindy Collazo de la Oficina de Espiritualidad Ignaciana. Bienvenidos a todos. Hola Alec. Hola Cindy, ¿cómo estamos? ¿Qué ha pasado en tu vida? Cuenta. De verdad estoy muy contento debido al arzobispo Ronald Hicks de Nueva York. Soy jesuita, pero vivo en la arquidiócesis de Nueva York. Y hace unos días escuché la primera homilía del arzobispo Hicks y él empezó en español. No pude creer, de verdad. Él empezó diciendo, de manera bilingüe, pero diciendo, paz y bien. Peace and all good things to all of you. Paz y bien a todos mis hermanos e hermanas en Cristo y a toda la gente de buena voluntad. Paz y bien. Y para mí, wow, me conmovió. No, el nuevo arzobispo de Nueva York hablando a los hispanohablantes, hablando un mensaje de paz y bien a todos de mi comunidad, a los que acompaño, a los que sirvo. Y el próximo día yo estuve presente para la primera misa de instalación y él empezó su homilía otra vez en español, citando Alma Misionera. Incluso en la recepción después, con los benefactores y todo, él empezó diciendo, buenas tardes, paz y bien a todos, gracias por estar aquí, o algo así. Así, para mí, wow, me quedé asombrado, agradecido por tener nuestro nuevo pastor hablando en español con tanta ternura y cercanía. Sí, así, para mí, quisiera compartir contigo sobre esa maravilla. Tenemos nuevo arzobispo, sí, en Nueva York, un obispo que tiene experiencia misionera Sí, en en El Salvador y Latinoamérica, todo. Sí. sí, Y y por supuesto, hay tantas personas en tantas diócesis y todo, pero él ujú, es una voz importante, una selección del Papa León XIV. sí, sí. Y ahí vamos a ver cómo la iglesia va cobrando un poco el sabor de nuestro nuevo pontífice, Mm, y cada pontífice nos aporta a nuestra espiritualidad. Sabemos muy bien que el Papa León, de alguna manera, nos va a enseñar mucho más de su padre espiritual, que es Agustín, sí. y estamos escuchando mucho más de Agustín, pero el Papa León también nos habla mucho, eh, se conecta mucho con el fallecido Papa Francisco, ¿no? Sí. Y cómo él también sigue un poquito esa tradición de Francisco. Sabemos que el nuevo arzobispo viene de Chicago también. Nació cerca del vecindario del Papa León XIV, y que hay algunas cosas que no va a negociar. No va a negociar su pizza, aunque le gusta la pizza de Nueva York, y no va a negociar sus equipos deportivos tampoco. Bueno, me llamó la atención que tanto León como Hicks hablan sobre la paz, la paz. Ujú. No, el nuevo lema episcopal de Nueva York es paz y bien. En español, paz y bien. Y sabemos que el Papa León constantemente habla sobre la paz, el evangelio de paz. Papa Francisco con la alegría y León con la paz. Es igual, Es cierto. el mundo necesita la paz, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a estar siguiéndolo de cerca, y quizás compartimos por ahí una foto que vi. Vamos a ver si la compartimos con todos ustedes. Y con eso, nosotros vamos a mostrarles a ustedes nuestro compromiso siguiendo el legado del Papa León XIV. Y qué mejor manera de conocer mejor las prioridades y la importancia que le da a ciertos temas el Papa León que siguiendo su catequesis. Los pontífices han tenido ahora una tradición hace poco donde en las audiencias de los miércoles, allá en Roma, hacen una catequesis y a veces hacen una serie donde cada miércoles es un episodio. Entonces, nosotros hemos estado siguiendo, Alec y yo hemos estado siguiendo la catequesis del Papa León XIV
sobre el Vaticano II. ¿Y por qué es que el Papa León XIV siente necesario que nosotros de alguna manera reflexionemos de nuevo y volvamos a sacarle el polvito a los documentos del Vaticano II? Sí, en la primera, la introducción a esa catequesis, el Papa León citó a Santo San Pablo II, diciendo que el concilio era la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Y ahora en el siglo XXI, el Papa León dice que tenemos que volver a leer los documentos y meditarlos y profundizar en la gracia del Concilio Vaticano II. Y estoy de acuerdo. El Papa Francisco, Papa León, así es la enseñanza auténtica de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Cumplimos 60 años del Vaticano II también, o sea que es un gran aniversario. Sí, de verdad, sí. Sí. Y el Vaticano II habla sobre una llamada de no apagar ese espíritu de la iglesia de ser profeta. Y a mí me encanta ese espíritu profético de la iglesia, que se atreve a decir la verdad ante ciertas situaciones, y lo hemos visto últimamente. Y leyendo el contenido, de alguna manera, nos habla sobre cómo la iglesia interactúa con la sociedad y cómo nosotros estamos invitados a interactuar con la sociedad también. Y sí, especialmente estoy pensando está diciendo iglesia, iglesia, iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y antes, imagino que la gente decía la iglesia es el sacerdote, obispo, papa, pero debido al concilio, sabemos que la iglesia es el pueblo. Somos la iglesia, todos, los bautizados, los misioneros, laicos, sacerdotes, mujeres, hombres, todos somos la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo fiel. Y creo que mucha de la gracia del concilio que todavía nos habla es esa identidad como iglesia. Somos la iglesia, somos profetas, somos misioneros, somos discípulos de Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que dice el Papa León es que comenzamos redescubriendo el rostro de Dios como Padre Mm, y, redescubriendo nuestro rol como hijos. sí, exacto. Comenzamos desde ahí, o sea, somos hijos de un Padre amoroso, increíble, pero somos también sus hijos. O sea, que tenemos un rol en todo esto, tenemos un papel Exacto. en todo esto importante, y que de alguna manera eso nos ayuda a abrirnos al mundo. Exacto, como el Eh Papa Francisco dijo, la realidad más auténtica de la vida es que somos hijos e hijas amados de Dios. No, es la realidad más importante, más auténtica. Y el Papa León está siguiendo con el mismo mensaje, ¿no? Sí. Y una de las cosas que él ya ha hecho, porque ya hemos visto al Papa León haciéndolo en varias reuniones, es su enfoque ecuménico, donde él se ha reunido con líderes de otras religiones y otras tradiciones cristianas. Sí. O bueno, durante la misa con el arzobispo, él dio la bienvenida a personas de la fe de Islam, judíos, a cristianos protestantes, así siguiendo este ejemplo de que el pueblo de Dios y la iglesia tiene que estar en conversación, en diálogo con todos, con la familia humana, ¿no? Porque Dios se comunica no simplemente a la iglesia o por la iglesia, pero por la experiencia humana. Y creo que es un testimonio de la grandeza de Dios, ¿no? Que Dios es más grande, más inclusivo. Y reconocer que el cuadro entero de lo que es la humanidad no los puede excluir, Sí, ¿no? Que de exacto. alguna manera todos juntos hacemos esta clase humana, ¿no? Y que estamos llamados a ser hijos del mismo Dios Padre, y que de alguna manera no podemos quitarlos de la definición de lo que son esos Sí. hijos. Y de ninguna manera excluye la necesidad de proclamar el Evangelio, de proclamar a Jesucristo, de vivir Ujú, nuestra fe católica. No, 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 por supuesto. Pero nuestra fe católica es universal, es ujú. más grande, no es excluyente, es atrayente, es alegre, es para todos, 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 como dijo el Papa Francisco y también el Papa León y también el arzobispo Hicks, ¿no? Todos, todos, todos de la iglesia.
Y una de las cosas que me encanta sobre el enfoque del Concilio Vaticano II y como lo presentó el Papa León es que nos dice, mire, sabemos y reconocemos que falta aún más, mucho más por reformar, mucho más por reentender, reforzar, que este proceso nunca acaba. Como Sí, iglesia seguimos como peregrinos, ¿no? exacto, sí, y en esa peregrinación siempre estamos renovándonos, ¿no? El Espíritu Santo no nos va a abandonar, así el Espíritu Santo nos renueve, está ayudando, está guiándonos en la renovación espiritual que constantemente surge de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, ¿no? Así la renovación no nos da miedo. El Espíritu Santo no ha acabado su trabajo. Amén, 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 sí. Ese en Y el Espíritu parte es Santo el... necesita utilizarnos, utilizarnos, Ujú. Y sí. que eso es debe ser un deseo de cada uno de nosotros, el no quedarnos igual. Yo creo que también va al plano personal, porque si nosotros de alguna manera queremos acercarnos a Dios y cerca y responder ese llamado a la santidad Mm. que Dios nos da, nosotros queremos estar abiertos a que el Espíritu de Santo trabaje en nosotros y nos transforme constantemente. Sí, amén, exacto. Y el concilio hizo hincapié en esa llamada universal a la santidad. Es decir, todos somos llamados a ser santos. Todos ser santos, viviendo nuestra fe, nuestra vida, transformados por Jesucristo, por su gracia, para que todo el mundo conozca a Dios a través de nuestra misión, de nuestra identidad, de nuestro amor. Y Papa León cita a nuestro querido Papa Francisco diciendo lo que Francisco dijo: "Volver a dar la primacía a Dios, a lo esencial, a una iglesia que está loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama". Sí, wow, esa es como mi oración. Señor, dame el amor, ¿no? Hazme loco por amor, ¿no? Amor hacia Dios, amor hacia los demás, amor hacia mí mismo, ¿no? Y para Así, eso yo creo que es un ejercicio espiritual en conjunto como comunidad eclesial, como comunidad de iglesia, que también se puede transformar en nuestro ejercicio personal. Yo creo que como ignacianos lo vemos muy bien, que siempre tenemos que tener de alguna manera una vista a nuestro pasado, mm, verlo desde los puntos con los ojos de Dios, con misericordia y también con juicio, pero también nuestro presente y vivir en ese presente, pero también tener una visión sobre nuestro futuro. mm, sí, con el sentido de que el Señor es Señor, Él es Rey, Él tiene el poder, el control, y nosotros no. Así tenemos que confiar en Él y percibir y afinar los sentidos para que podamos percibir las acciones de Dios en el mundo. Porque, como dijo San Ignacio, Dios está trabajando, labrando, obrando en el mundo. Y para mí es mi oración diaria, ¿no? Ver Dios en todas las cosas. Y hablando de paz, él dice, todo esto es para construir ese reino de amor, de justicia y de paz. Amén. Sí, el reino de Dios. Que Bueno, la primera catequesis, ¿puede decirme o explicar más lo que trata así? Porque él empezó con Dei Verbum, ¿no? ujú, Con el primer documento, Dei Verbum. La constitución dogmática, creo que es sobre la divina revelación, ¿no? ujú, que significa palabra de Dios, Dei Verbum. Ok, en latín, palabra de Dios. Sí, Ok. sí. Entonces, él empieza con una cita hermosa donde dice: "Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre". Eso queda Mm. en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Sí, y de esa frase, él tiene su subtítulo de la catequesis. Dios habla a los hombres como amigos. No, Jesús, que es Dios, habla a nosotros no como servidores, sino amigos. Y wow, Yo qué creo que eso hace regalo. un cambio de enfoque, ¿no? Si nos ponemos a pensar tú y yo, ¿verdad? No es lo mismo tratar nosotros con un superior, con un jefe en un trabajo o con alguien de autoridad, como si un oficial de policía o algo así, que tener un encuentro con un amigo. Se siente diferente, ¿no? Sí, exacto. Sí, como dice el Papa,
Dei Verbum nos recuerda que Jesucristo transforma radicalmente la relación del hombre con Dios. De ahora en adelante será una relación de amistad. Por eso la única condición de la nueva alianza es el amor. Así Ujú, para mí es, me hace feliz, ¿no? Me hace asombrado. ujú, ujú. Como mencioné en la primera sesión, que no vine de una familia cristiana, así me di cuenta más tarde de esa amistad con Dios a través de Jesucristo, del poder transformador del evangelio, del hecho de que la única condición es amor, no perfección, no todas las reglas, no pureza, no, sino amor, amor. Y creo que San Agustín dijo algo como, ama y haz lo que quieras. Él cita a San Agustín aquí y él dice que la gracia es la única que puede hacernos amigos de Dios en su Hijo. Y él cita una homilía de San Agustín sobre el Mm. Evangelio de Juan y dice, la amistad o nace entre iguales o nos hace tales. Wow, sí. O bueno, y él dice, sí, no, claramente no somos iguales a Dios, pero Dios mismo nos hace semejantes a Él en su Hijo. Así, wow. Sí. Así, qué dignidad, ¿no? Qué dignidad tenemos ser hijos e hijas de Dios, semejantes a Jesús. Así es la vocación humana, ¿no? Convertirnos en Cristo, en cierta manera. Sí, y esa es la Por idea, ¿no? gracia. Nos abrimos en la gracia a Él y a su relación, y de alguna manera, yo creo que es como cualquier relación, Alec, que Mm. cuando uno tiene un amigo, uno se le empiezan a pegar las cosas del amigo, ¿no? Uno empieza a hablar igual que él, o las mismas frases, o empieza a comer la misma comida porque es lo que le gusta al otro, ¿no? Si tienes un amigo que le gusta mucho la pizza, de repente vas a empezar a comer mucho más pizza, ¿no? Sí. Sí, y las conversaciones nos cambian, ¿no? Ujú. Así estamos juntos en esa vida, peregrinos, juntos, caminando hombro a hombro. Am, sí, y el Papa dice: "La Constitución de Verbum nos recuerda también esto, Dios nos habla", que es también un principio ignaciano, que Dios constantemente está comunicándose con nosotros, de manera real, verdadera. Dios nos habla, Dios está comunicándose, así, wow. Podemos escuchar la voz de Dios, quizás no de manera audible, pero de manera profunda. Sí, y yo creo que el hecho de que a veces sentimos que no escuchamos esa voz, tiene que ver mucho más con nosotros que con Dios mismo, ¿no? Mm. Tiene que ver con nuestra apertura a ese diálogo con Dios y no tiene que ver con un Dios que nos ignore, en Sí, otras exacto. Como, palabras. bueno, tenemos una amistad. Dios quiere ser nuestro amigo. Ujú. Así, es una imagen tan bella, ¿no? De Dios. No como juez, sino sí es, pero como amigo, mi mejor amigo. Y lo que Wow. dice Dave Berman es que, cuando este diálogo se interrumpe, la causa es realmente es el pecado, ¿no? Mm. Y nosotros mismos interponiéndonos en esa relación, es como cuando nosotros de vez en cuando rechazamos lo que Dios tiene para ofrecernos, ¿no? Muchas veces la gente piensa que el pecado es y esa separación entre Dios y nosotros es un castigo, es como decir, Dios te dice, te voy a dejar de hablar porque te portaste mal. Y no es así, no, Dios no nos deja de hablar porque nos portamos mal. Nosotros dejamos de depender de Dios y cortamos comunicación con Él. Es una perspectiva diferente. Sí, sí, Dios es misericordioso, siempre está esperándonos con brazos abiertos, listo para abrazar y perdonar. Y como el Papa Francisco dijo, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Es nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Y imagino que el Papa León está de acuerdo. Ujú. Sí, Y tenemos entonces esa invitación a escuchar la palabra de Dios como un medio de comunicación entre sí, Dios sí, y sí. nosotros. Y eso es hermoso, ¿no? Y, orar con la palabra de Dios, ¿no? Esa invitación a orar, a meditar, a reflexionar con esa palabra de Dios,
porque de alguna manera nosotros queremos cultivar esa amistad. O bueno, sí, exacto. Y él dice, el Papa, desde esta perspectiva, la primera actitud que hemos de cultivar es la escucha. Y creo que él está hablando sobre la capacidad de escuchar la voz de Dios en nuestro interior, ¿no? En los movimientos del corazón, las emociones interiores, la alegría, lo que conmueve, lo que me hace sentir algo profundo, ¿no? Así porque Dios nos habla en el corazón, sí. Cuando estoy leyendo algo en la Biblia, o leyendo una reflexión, o pensando en mis memorias recuerdos del día, muchas cosas me conmueven, y el Dios está hablando ahí dentro, profundamente. Pero hay que escuchar y prestar atención. Sí. Entonces, con todo esto, en esta catequesis, nosotros concluimos que tenemos un Dios que desea nuestra amistad, que desea nuestro diálogo, que desea comunicarse con nosotros y que de alguna manera nuestro único trabajo es desear ese diálogo también, ¿no? Amén. Bueno, es la perfecta transición a la segunda, ¿no? Catequesis, Jesucristo revelador del Padre, porque él dice, Dios se revela en un diálogo de alianza, un conocimiento relacional. Así es relación, es diálogo, es amistad con Jesús y por Jesús el Padre. Sí, dice en el documento, la verdad íntima acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Increíble. En el concilio hace varios años, la verdad íntima, ¿no? Esa relación íntima con Dios. Dios nos habla de manera íntima. Así para mí esa intimidad es tan bella, ¿no? Es hermosa. Ujú. Nuestra fe no es algo estéril, sino Mm. hermosa, íntima, humana. Es hermoso pensar en la persona de Cristo como Dios y como mediador de quién es Dios Padre, ¿no? Eso es increíble, porque Jesús de alguna manera nos revela ese Padre hermoso, Dios Padre, pero es a través de nuestra relación con Jesús mismo, ¿no? Exacto, para mí, ¿no? Jesús me transformó debido a esa realidad, ¿no? Por años quería ver el rostro de Dios Padre, pero no podía, porque no hay imagen de Dios Padre, salvo Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? Que Jesús am, hace conocido a Padre, ¿no? El rostro de Dios es Jesús. Él nos muestra la sonrisa de Dios, la Mm. ternura de Dios, la misericordia de Dios, la sanación de Dios, la amistad de Dios. Y también Él revela nuestra, como dice el documento, nuestra verdadera identidad de hijos, creados a imagen de Dios. Y si conocemos al Dios verdadero, conocemos de verdad a qué estamos llamados, ¿no? Porque Mm, cuando conocemos la verdadera cara del Padre, conocemos también nuestra propia identidad como hijos. exacto. Y como hijos tenemos que amar y acompañar y abrazar a los demás, ¿no? Para mí, mi vocación, que yo pienso mi vocación principal es correr la voz sobre el amor de Dios. Yo quiero que Ujú. todos sepan que son amados sin condición, pase lo que pase, son amados. Quiero que todos sepan esa verdad. am, y esa verdad está arraigada en mi experiencia como hijo amado, conocido, abrazado, sí, por el cariño que es Sí. Jesús. Y estamos llamados a ese mismo destino, ¿no? De esa vida plena con Dios Padre al final de nuestras vidas, am, y a compartir esa naturaleza con Dios Hijo también, ¿no? Ya que nos volvió parte de su ser, ¿no? Y somos parte de su cuerpo. O bueno, su cuerpo es buen punto que el Papa señaló, es la humanidad integral de Jesús la que nos revela la verdad del Padre. Así es la intimidad, la humanidad de Jesús. Así Jesús no es fantasma. Jesús no es mentira. Jesús no es Dios fingiendo. No, Jesús es verdaderamente hombre y Sí, divino. Jesús era sí. niño. Yo trabajo en una escuela. Jesús tenía que aprender.
Ujú, tiene que recibir alimentos de su madre. Jesús tenía que recibir el cariño de su padre, de su padre en la tierra, José, de todo. Así la humanidad de Dios nos enseña algo profundo. ujú. Y eso sí es hermoso porque de alguna manera, eh, es una meditación de lo que significa de verdad ese sacrificio tan grande de la encarnación. ¿De qué se Sí, trata la encarnación? es todo, ¿no? Que Dios está aquí. Un Dios Dios está aquí. enamorado, un Dios Exacto. enamorado que decidió compartir nuestra humanidad para decirnos, yo hice algo maravilloso, te hice ser humano, y es algo maravilloso porque lo creé yo, pero Sí. déjame enseñarte cómo vivir tu humanidad, y lo voy a hacer yo para darte el ejemplo. Sí, exacto. Sí, el Papa dice, lo que nos salva y nos convoca no solo son la muerte y la resurrección de Jesús, sino su persona misma, el Señor que se encarna, nace, sana, enseña, sufre, muere, resucita y permanece entre nosotros. Así ahora Mm, mismo trabajo en esa escuela y veo las acciones de Jesucristo todos los días. Dios está con nosotros en cada momento mm. de alegría, en momentos de lágrimas, en momentos de encuentro, en momentos de compartir, en momentos de abrazos, en momentos de aprendizaje. Así, para mí es imposible terminar el día sin ver la acción y la presencia de Jesús dentro de ese edificio de aprendizaje y crecimiento y formación de niños y niñas. Y entonces, lo que estamos diciendo aquí es que, de alguna manera, entonces, Jesús se vuelve nuestro punto de referencia y nuestro modelo, no Exacto. solamente para saber cómo Dios es, sino saber cómo realmente nosotros somos como seres humanos. Entonces, para vivir nuestra humanidad y saber cómo caminar en este mundo, nuestro punto de referencia es Jesús. Y la confianza que tenía Jesús en Dios Padre debe ser la confianza que somos invitados a nosotros tener en Dios Padre, ¿no? Y vivir la vida con esa misma confianza con la que Jesús tuvo. Y me gusta mucho la cita que pusieron aquí porque es una de mis favoritas, ¿no? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros, sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? Y es decir, wow, valemos bastante porque no solamente fuimos lo suficiente valiosos como para que Dios dijera: "Quiero encarnarme", ¿no? Sino que Dios nos también nos sigue cuida. cuidando. Sí, sí. Le importamos a Dios. Ya, Así nos me ama. conoce, me ama. Sí, exacto. Mm, Y todos, no todos, así, no puedo ignorar a mi prójimo o a mi enemigo, porque son amados de Dios. Y la última frase de la catequesis fue: "Gracias a Jesús, el cristiano conoce a Dios Padre y se abandona a Él con confianza". Ojalá que sí, ¿no? Es ya. una batalla, una lucha, todo lo que tengo que soltar mi control y confiar en Dios. No es fácil, pero Y es la cita uno tarea diaria. y cita uno de mis pasajes favoritos, Romanos 8, donde dice: "Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?". Exacto. Y sí, Dios está a Y nuestro sí, lado, siempre. tenemos que afirmar que sí. Guau, Con muchas nuestro gracias, testimonio. Cindy. Para Gracias mí a ti. me da mucha alegría y emoción seguir leyendo la Catequesis de Papa León y he aprendido mucho sobre la Iglesia hoy en día, porque Dios está. Tenemos un Dios bueno. Gracias. Cuídense todos. Les pedimos que si desean seguir la serie, por favor, suscríbanse. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos. Les vamos a incluir la información de correo electrónico también. Les invitamos a que exploren el Ministerio Hispano Ignaciano, y el sitio web es ministeriohispanoignaciano.org. Hasta la próxima. Adiós.